Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a turísticagourmet.com. Mi nombre es Alberto Sandoval y nuestro concepto es Wine, Food and Travel TV. El día de hoy nos encontramos, para mí es un gran placer y orgullo presentar a la maestra Pilar Meré. ¿Qué tal? Egresada de la UNAM, Exacto. Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué estudiaste? Comunicación. Y posteriormente una maestría en la Panamericana. También es sobre comunicación. Diferentes diplomados, ¿No? siempre estudiando, siempre aprendiendo, viajando, pero también tienes un diplomado o tienes un estudio de sommelier. Exactamente, justo. ¿Qué significa ser sommelier para Pilar? Bueno, en realidad es una especialización que yo decido estudiar como parte de un placer y desde luego también buscándole un camino profesional y personal a esta variedad. Con ello también estudio gastronomía, que son dos áreas que se enlazan muchísimo. Y yo creo que es importante también hacer mención que ser sommelier en México es importante, muy importante ahora, porque todavía es una cultura nueva e implica estudios, desde luego en vinos, con todo lo que tiene que ver, es decir, geografía vitivinícola, zonas registradas, etcétera, etcétera, denominaciones de origen, uvas, pero también en el ámbito de coctelería, destilados, quesos, cafés, tabaquería y tés, que son culturas que están muy alrededor y que de hecho en los concursos internacionales se califican. Claro. ¿Qué es catar un vino para Pilar? Es conocerlo, es desde luego analizarlo, es tratar de encontrar no solo en el producto, sino la interacción con el ser humano e interpretarlo. Claro que sí. Coordinadora del Comité de Vinos Mexicanos. Exacto. ¿Qué significa, qué haces en este Consejo Mexicano Vitivinícola? Fíjate que para mí es una virtud, digamos, haber encontrado esta posibilidad de enlazar todas mis carreras. Me encargo de promover la categoría vino mexicano y con ello, obviamente, pongo en juego mi experiencia y conocimientos en materia de comunicación, mercadotecnia, publicidad, relaciones públicas, en un área que me apasiona, que es gastronomía y vinos. Pilar Meré, una mujer multifacética, te encontramos en revistas, artículos, viajando. En Facebook la podemos encontrar, en Napa, en Europa, en Francia, en el sur, en todo México casi, promoviendo la cultura del vino en México, pero no solamente la cultura. ¿Qué más promueves? Yo creo que hablar de cultura es como enlazar finalmente todo, pero creo que también es como ir llevando a la gente de la mano al disfrute, a conformar la parte de vino sobre todo como un estilo de vida. Creo que ese es el camino para encontrar, desde luego, un punto de vista desde el consumidor de diversión, de satisfacción, pero también desde el ámbito real de nuestro país económico, es decir, en esta generación de empleos, en este favorecer o fortalecer la economía de nuestro país y romper paradigmas como el malinchismo. Eso es muy importante. El vino mexicano, estamos en una nueva era de la cultura del vino mexicano. Cierto. Una pregunta muy importante para todos los que nos visitan en Turística Gourmet, para mí mismo, es saber que existe esta botella. Bueno, tenemos un Chateau Camus, atrás de nosotros existen diferentes botellas excelentes, pero hay todavía mucho más botellas. Claro. Sí, pero detrás de esta botella, estamos en una mesa, al final de esta semana estaremos degustando este vino, pero también me gustaría, ¿qué hay detrás del proceso del vino? Fíjate que me encanta tu pregunta, porque esa es parte de lo que intentamos promover. No nos interesa únicamente que la gente compre un vino para degustarlo, que eso de suyo es muy bueno, pero cuando uno entiende que hay atrás de cada botella, creo que lo valora y se valora. Lo primero es que es un producto que proviene del campo. Campo mexicano. Del campo mexicano. Recordemos que para que sea vino tiene que ser de uva. Claro. Entonces, estamos hablando de conocimiento, de experiencia, de fuentes de empleo y de mucho orgullo, amor y pasión. Desde ahí inicia este proceso y después, obviamente, a lo largo de todo un año hay que cuidar el ciclo vegetativo de la vid, porque trabajamos con la naturaleza, que eso ya es un riesgo. La tecnología ayuda, los conocimientos, pero a fin de cuentas es una industria que podríamos considerar en ese sentido de alto riesgo. Y al término de este año inicia otra parte muy importante, que es la elaboración del producto. Y en ello intervienen nuevamente el conocimiento, la experiencia, la tecnología y algo muy importante, la intención. La intención. El vino es una interpretación en general del ser humano. Claro. Y por ende lo es de la expresión del terroir, recordando que terroir
una definición podría ser terruño, no es muy exacta, de pero que suma climatología con todo lo que implica y suelo y que nos da una personalidad. Y después de eso se suman las manos de todas las personas que intervienen, especialmente el enólogo, y por qué no, la intención también de la bodega. Al final va a estar, después de toda la cadena de distribución, el consumidor. Claro. Y como yo decía, cuando tú me preguntabas qué encontraba yo un vino, qué veía en el vino, qué buscaba, es esta interpretación que cada persona va a realizar, va a tener la experiencia del vino y por lo tanto va a entender que cada botella significa justamente un momento que puede ser exceso. Sí, y se manifiestan diferentes formas, familias Claro. que viven de esto, agricultores, campesinos, ¿sí? Distribuidores. Fíjate que ese es un punto bien importante porque en realidad nos encanta, y luego a los sommeliers, ¿no? Tú sabes, Claro, escribimos que bajo sí. un lenguaje que es romántico y que es muy atractivo, Excelso, que magnífico. enamora, porque yo creo que es parte de lo que hay que lograr, pero finalmente el vino también es un asunto económico. Claro que y no sí. nos perdamos de vista porque cuando cada persona elige un producto, elige una nacionalidad, elige una economía, está decidiendo en gran medida no solamente lo que está tomando, sino lo que económicamente hay detrás. ¿El vino mexicano tiene identidad propia ya? La tiene, pero todavía hay que reconocer que somos una industria muy joven. Claro. Cuando nosotros hablamos de vino, hay que reconocer que el vino es parte de la cultura y prácticamente la bibliografía nos muestra que son Claro. 8.000 años antes de Cristo. En México el vino llega hace 400 años. Luego hay una fractura histórica en nuestra industria que hace que esta permanezca en letargo cuando se prohíbe la elaboración de vino y se destruyen viñedos. Claro. Esta ordenanza que en su momento se dio, la verdad es que no existe documentación que diga se levantó, pero es lo menos importante, porque lo real es que hubo 350 años sin vino en México, sin producción nacional. Se reactiva de manera muy leve, muy conservadora en los años 50. Y es hasta fines de los 70, principios de los 80, cuando empieza una producción importante, además con proyectos de negocio, que eso también lo focaliza, y nos enlazamos entonces a los países emergentes. Por eso México es un país de nuevo mundo. Claro. En ese sentido, somos una industria joven, nos falta mucho por recorrer. Todavía estamos en esta etapa de conocer nuestros suelos, de conocer las mejores uvas, por eso tenemos 40 uvas registradas y algunas todavía en fase de experimentación. Es muy importante todos esos temas que estás mostrando porque es parte de lo que es México, lo que es el vino, lo que es el trabajo, lo que es un entorno. Una botella de vino en la mesa es un gran trabajo. Estamos degustando no solo del vino, sino nuestra cultura, nuestra historia, nuestra tierra. Y cuando sabemos que hay calidad en un producto, debemos sentirnos orgullosos, Eso lo cual nos lleva al importante. siguiente tema. De verdad, durante años y años hemos estado peleando mucho por el malichismo, que tú sabes que es una característica en ocasiones de nuestros personajes, ¿no? De nuestro mundo, de nuestro país. Claro. Pero hoy por hoy debo decirte que ya la gente tiene claro que en México hay calidad en el vino mexicano. Te vi en Italia. No te vi, bueno, te vi en Facebook por esto de las redes sociales, cuánto me hubiese podido gustar, pero mujer mexicana que estás en un como jurado. Exacto. La primera mujer mexicana. Fíjate que es importante mencionar que este concurso es el segundo concurso más importante en general del mundo, quizá el primero sea Bruselas. Y en este concurso efectivamente habíamos varias mujeres, que es interesante, pero mexicanas, solo yo, y en este caso iba como jurado, pero también como periodista especializada en vinos. Muy una importante. virtud, de verdad, una suerte de poder estar Sí. acá. No es la nueva cara de la mujer mexicana, eso queda claro, es la realidad misma de ahora, de las mujeres. Sí, las encontramos en diferentes partes, secretarias de gobierno, gobernadoras, presidentas, ¿no? de países importantes, pero en México las encontramos en todas partes. Claro. Y para mí es muy importante estar platicando con Pilar Meré, y espero que nos puedas aceptar otras entrevistas en próximos episodios. Encantada. Sí, hablar más del vino. Hay muchas cosas que debemos de entender del vino. Ya hablamos de lo que hay del proceso detrás del vino, pero hay temas de producción, hay temas de calidad. Hay muchos temas que me imagino que ya Fermín los tendrá por ahí Seguro que estudiados y guardados, y te los va a preguntar. ¿Y quién más que Pilar Meré que conoce de todo esto? Creo que es de las mujeres, o no quiero equivocarme, la mujer que más vino
que más sabe de vino en México. Gracias. Y que sabe hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde va esta cultura, hacia dónde va este conocimiento y cómo está haciendo los enlaces. Me interesa todo el trabajo que estás haciendo. Gracias por estar en Turística Gourmet. Pilar, gracias por haber aceptado esta entrevista. Sabes que esto es un proyecto y nos da mucho gusto que haya estado con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias. Tener la oportunidad de hablar de un tema que me apasiona, pero que estoy convencida que es necesario promover. Sigan en turisticagourmet.com. Soy Alberto Sandoval. Nos estamos viendo.